Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 2 de diciembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1532 cuando el caudillo inca Atahualpa cayó en manos de los conquistadores españoles. El 17 de noviembre, los españoles habían saqueado el campamento inca en el que habían encontrado grandes cantidades de oro, plata y esmeraldas. Al percibir su obsesión por los metales preciosos, Atahualpa les ofreció llenar una habitación de 6,7 metros de largo por 5,2 metros de ancho y una altura de 2,5 metros con oro y 2 veces esa misma habitación con plata, entregando esa fabulosa cantidad a los españoles a cambio de su libertad. El plazo para reunir tan astronómico caudal sería de 2 meses. De manera absolutamente increíble, las inmensas sumas de oro y plata se fueron reuniéndose, convirtiéndose en el rescate mayor de la historia por un valor actual de más de 2.000 millones de dólares. Pero a pesar de todo, y a pesar de haber recibido aquel inmenso caudal, los españoles no hicieron honor a su palabra y decidieron dar muerte a Atahualpa. Organizaron así un juicio fantasma en el que acusaron al Inca de rebelarse contra los españoles que habían invadido su tierra, de idolatría y de haber dado muerte a su hermano Huáscar. La condena fue la de ser quemado en la hoguera, lo que horrorizó al Inca al pensar que sin su cuerpo no podría alcanzar el más allá. Fue entonces cuando Fray Vicente de Valverde ofreció a Atahualpa la posibilidad de recibir otra forma de muerte si se convertía al catolicismo. Atahualpa, así, aceptó ser bautizado como católico, recibiendo el nombre de Francisco Atahualpa en honor de su vencedor, Francisco Pizarro. De esa manera, fue finalmente ejecutado mediante estrangulamiento. Pagar el rescate mayor de la historia, a fin de cuentas, no le había servido de nada. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el secuestro de datos de la agencia tributaria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la compañía de ciberseguridad Hackmanac, especializada en análisis de amenazas desde hace 13 años, ha publicado la noticia del supuesto secuestro de datos de la Agencia Tributaria de España. Segundo, semejante robo de los datos de la agencia tributaria a manos de un grupo de hackers habría tenido lugar mediante un programa denominado Trinity. Tercero, Trinity es un programa de secuestro de datos dirigido especialmente contra infraestructuras críticas como hospitales o centros de gestión económica y administrativa. Cuarto, según el Centro de Seguridad estadounidense HC3, el programa Trinity es relativamente nuevo, similar a 2023 Log y Vinos, que utiliza el algoritmo de cifrado ChaCha20. Los archivos cifrados se etiquetan con la extensión Trinity Log. Quinto,
El programa Trinity se vio por primera vez en acción en mayo de 2024 y ha sido detectado en al menos 7 entidades de Estados Unidos y en especial centros de salud. Sexto. Según la misma fuente, los hackers exigen 38 millones de dólares a cambio de datos que suman 560 gigabytes. Séptimo. De no pagarse el rescate antes del 31 de diciembre del presente año, los datos de la agencia tributaria serían revelados. Octavo. La agencia tributaria ha negado que se haya producido esa brecha de seguridad, lo que podría ser cierto, o solo una maniobra para ocultar un fracaso del sistema de seguridad de la agencia tributaria. Noveno. Así, la agencia tributaria ha afirmado que evalúa la situación, que permanece bajo vigilancia, pero que hasta el momento no ha identificado brecha alguna. Y décimo, actualmente no existen herramientas de descifrado disponibles para un secuestro de datos mediante Trinity, lo que deja a las víctimas con pocas opciones de recuperación. La presunta captura de los datos de la Agencia Tributaria Española por parte de un grupo de hackers constituye la mayor amenaza para la persistencia del actual sistema político español desde su puesta en funcionamiento en 1978. El no pago del rescate permitiría que saliera a la luz datos como, primero, los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal de Montoro, es decir, los nombres de miles de delincuentes fiscales que pertenecen a partidos políticos, sindicatos, al mundo de los negocios y a la banca, entre otros. Segundo, los nombres de defraudadores incluidos en la lista Falciani, nombres que solo no fueron hechos públicos en España por decisión personal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tercero, el descubrimiento del peso que esos nombres han tenido y siguen teniendo en la marcha de España. Cuarto, las cantidades cobradas por los buscabonus de la agencia tributaria, origen de no pocos actos de prevaricación, hasta el punto de que sus víctimas ganan más del 51% de los casos que llegan a los tribunales. Quinto, el listado de los perseguidos por Montoro y otros gerifaltes de Hacienda a través de una enumeración cuyas víctimas eran fundamentalmente políticos y periodistas que no eran de su agrado. Un extremo que ha aparecido en distintas causas judiciales, pero que hasta la fecha siempre ha sido frenado por la acción del fiscal anticorrupción. Sexto, el listado de buscabonus que ejecutaron estas acciones presuntamente ilegales en un vergonzoso acto de persecución política. Séptimo, el listado de fiscales y jueces corruptos que aceptaron participar en esas persecuciones mediante un encadenamiento de acciones ilegales que permitiera destruir a las víctimas. Octavo, el listado de gente que ha conseguido eludir el pago a Hacienda durante todos estos años mediante mecanismos semejantes a los seguidos por el hermano de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno. Noveno, el listado de organizaciones que se han convertido en receptoras del dinero de los presupuestos gracias a una participación de políticos. Décimo, el listado de políticos que han ido creando jugosos patrimonios gracias a la corrupción protegida y a veces diseñada por la misma agencia tributaria. Undécimo, el listado del dinero que la Iglesia Católica se queda cada año ilegalmente de las cantidades anticipadas que se le entregan por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y duodécimo, el listado de las salidas al extranjero de cantidades fabulosas de dinero del presupuesto sin que los buscabonus hayan movido un solo dedo para impedirlo, puesto que lo han favorecido y a veces diseñado. En resumen, los datos de la agencia tributaria supuestamente secuestrados, caso de ser revelados, permitirían que saliera a la luz
como si de un gigantesco Wikileaks se tratara, la inmensa corrupción que caracteriza el actual sistema español y cómo esa corrupción resultaría imposible sin unos buscabonus de la agencia tributaria que no solo roban, expolian y saquean a los ciudadanos para mantener el sistema en pie, sino que además no pocas veces cubren, amparan y diseñan los mecanismos de protección del robo y de la corrupción. Si esos datos salieran a la luz por primera vez, los españoles contarían con una descripción bastante ajustada de la realidad política y de cómo no pasan de ser ovejas llevadas al matadero, pero eso sí, con el cerebro lavado en el sentido de que solo la izquierda o solo la derecha es mala y corrupta y de que, por lo tanto, algunas de las castas privilegiadas los pueden salvar de su miseria. Con ese panorama de fondo, lo más posible es que la agencia tributaria siga negando que ha sido totalmente incompetente a la hora de custodiar los datos de millones de españoles, algo por lo que ya deberían estar rodando cabezas. Lo más posible es que nadie ate cabos y se percate de lo perdida que está España en términos de defensa ante un ataque de Marruecos o un ataque contra la OTAN, organización, dicho sea de paso, de la que forma parte sin que garantice la protección de Ceuta y Melilla. Lo más posible es que nadie dimita. Lo más posible es que ni un solo español sea indemnizado por el perjuicio que esta incompetencia le causa. Y lo más posible es, por supuesto, que como en casos anteriores, el rescate sea pagado y además sea pagado con el dinero que se roba a todos los españoles. Y sin embargo, aún después de pagado el rescate, las castas privilegiadas no deberían sentirse del todo seguras. Recuerden que Atahualpa pagó un rescate muchísimo mayor y los españoles le dieron muerte. Eso sí, después de bautizarlo como católico. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, sin justificación alguna. Y si algún día se publica la documentación de la agencia tributaria, ya tendrán ustedes ocasión de ver que es así. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.